Muchas veces, al emprender un proyecto, dejamos a nuestro alrededor una estela de desastres. Absortos como estamos en cumplir nuestros objetivos, no reparamos en el daño ocasionado por nuestras acciones, y si lo hacemos, nos empeñamos en restarle importancia. Daños colaterales, una expresión popularizada por los presidentes de Estados Unidos para minimizar las muertes de civiles en sus guerras contra países en desventaja, constituye un eufemismo para todo aquello que se destruye sin miramientos, ya sea la vida de los niños iraquíes en una ofensiva militar, la salud de la gente en beneficio de la industria farmacéutica o la privacidad de una familia cuando uno de sus miembros se convierte en figura pública. El tema de nuestro dossier surge de una convicción. Esa zona de perjuicio soslayada, esas víctimas ocultas bajo el peso aplastante de nuestra voluntad, merecen que las reconozcamos. Muy buenas noches. En este programa vamos a hablar de los transgénicos y sus daños colaterales. Y me gustaría empezar, antes de presentarles a los invitados, con una cita de Norman Borlaug, que era el padre de la Revolución Verde. Y él decía que la oposición a los transgénicos es elitista y conservadora. Lo cito: las críticas vienen, como siempre, de los sectores más privilegiados, los que viven en la comodidad de las sociedades occidentales, los que no han conocido de cerca las hambrunas. ¿Qué opinan ustedes de esta declaración? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer todo el trabajo y la investigación que hizo el profesor Borlaug, pero también hay que tener en cuenta distintos contextos sociohistóricos, ¿no? O sea, estamos claros que en cierta etapa o cierto momento histórico, las hambrunas que se registran, por ejemplo, en el continente africano, pues son brutales, aterradoras, dolorosas para todo aquel ser humano que vea esas imágenes, ¿no? Pero en el contexto mexicano, pues es otra realidad, ¿no? En México, pues sí hay cierto tipo de pobreza, pero la pobreza nunca ha sido en un sentido alimentario, ¿no? Considero que el sistema tradicional, por darle un nombre, campesino indígena en México, y el modelo de milpa y de autoconsumo siempre ha logrado satisfacer pues una dieta alimenticia en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Entonces yo creo que sí habría que contextualizar esta opinión del premio Nobel, Sería ¿no? una contextualización geográfica. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque si no, yo creo que no ponemos en una balanza y ponderamos bien este argumento desde una perspectiva mucho más amplia y no solo desde la perspectiva técnica, ¿no? Alma. Sí, Borlaug sin duda es alguien muy notable, es el único agrónomo premio Nobel hasta el momento. Yo creo que él sin duda hizo desarrollos muy importantes, en particular en trigo enano, que se generó en México y luego fue llevado a India y otros países. El trabajo de Norman Borlaug se insertó en lo que serían los albores de la Revolución Verde, que sin duda aumentó la producción de alimentos a nivel mundial, pero lo hizo a un alto costo ambiental, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que también hay que ponderar esas externalidades o daños colaterales que no se consideran cuando se incluyen ciertas tecnologías. Quizás no era posible verlas en ese tiempo. Yo creo que eso es algo debatible, que es cuestión de que historiadores y otros colegas, ¿no?, que se manejan más en esos ámbitos del conocimiento lo indaguen, porque a la par cuando Borlaug estaba siendo una de las puntas de lanza de la Revolución Verde, en universidades como la Universidad de California en Berkeley y luego en Davis, se estaban haciendo muchas investigaciones para tratar de tener un enfoque de control de plagas y de rendimiento, más lo que llamaríamos hoy por hoy agroecológico. Entonces existían otras vertientes de la agronomía en ese entonces que no estaban basadas en un paquete tecnológico de plantas
que, dado el proceso de selección artificial, eran muy homogéneas genéticamente, por lo tanto iban a ser muy parecidas físicamente, y que estaban pensadas en ser sembradas en un paquete tecnológico que incluía fertilizantes, pesticidas, mecanización, ¿no? Grandes extensiones. Entonces yo creo que eso sería algo muy interesante para aquellos que son estudiosos de la historia, digamos, de la agricultura, la agronomía, indagarlo. Lo que, claro, retomando la cita que decías al inicio del programa, lo paradójico de lo que dice Borlaug, que podría ser cierto para ciertos contextos, como decía Humberto, quizás Europa, Estados Unidos, es que en México, cuando empezó la discusión sobre la pertinencia o no de introducir organismos genéticamente modificados, en particular el maíz, que siempre ha sido muy controvertido, uno de los argumentos que se utilizaban a partir de los promoventes de la tecnología era que solo podían opinar aquellos que tenían credenciales tecnocientíficas para poder hacer una crítica basada en ciencia, ¿no? Entendida esta ciencia como ciencias biológicas, biología molecular, genética, es decir, estamos hablando de hace 15 años, a los propios agrónomos, que son expertos de cómo se lleva a cabo muchas cosas en el campo, los demeritaban porque no sabían los fundamentos técnicos de ingeniería genética y biología molecular para manipular los cultivos. Ya sin hablar de los campesinos. Claro. Antes de continuar con esta discusión, era una cita como muy rápida de entrada, no los he ni presentado, el público quería que los escucharan un poquito, pero se ve que tenemos muchísimo que decir del tema. Estamos con Alma Piñeiro, investigadora de la UAM en genética, bueno, investigadora sobre todo en genética molecular de plantas, y con Humberto Urquiza. Muchas gracias por venir a los dos, investigador en la Coordinación de Humanidades. Entonces, el tema está lanzado. ¿Querías reaccionar con algo? Solo una cuestión de precisión histórica, porque creo que sí es importante, más allá de los argumentos técnicos que se pueden dar alrededor de esta temática y este debate contemporáneo que es muy importante para nuestro país y para el mundo. La cuestión de la Revolución Verde, ¿no?, marca un antes y un después, ¿no? Esto es importante señalarlo. La Revolución Verde fue pensado para un modelo agrícola. A ver, para el auditorio, ¿podemos nada más decir rápidamente qué es la Revolución Verde? La Revolución Verde es una propuesta que emerge en los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, ¿no?, para atacar una serie de cuestiones que llamaron de falta de alimentos, y desarrollaron una serie de tecnologías para mejorar alimentos agrícolas, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, este modelo está pensado para ciertas condiciones muy específicas que pocos países tienen, ¿no? Grandes extensiones planas para el cultivo, para la mecanización, para la producción de un solo cultivo. México es un país que, si nosotros damos un recorrido muy general, pues nuestra topografía es extremadamente accidentada. Entonces realmente las zonas donde nosotros podemos cultivar grandes extensiones de trigo, de maíz, pues son relativamente reducidas en comparación a Estados Unidos o a la Unión Soviética, ¿no? Entonces es otra topografía, es otra historia, eso es lo que nosotros... Y otra organización social. Y ¿no? otra organización social es lo que nosotros tenemos que tener claro. Otro elemento que creo que es importante precisar es el siguiente. Después de los años 60 empieza a emerger una crítica muy importante en relación a todos los impactos socioambientales que tenía la sociedad tecnológica. Rachel Carson, ¿no?, en Primavera Silenciosa, alerta durante la década de los 60 que están dándose problemas muy graves por toda la cuestión de la contaminación de DDT, ¿no?, en todos los organismos vivos. Entonces, realmente la cuestión, como hoy la llamaríamos ecológica, y la crítica ecológica, estos modelos técnicos científicos en los modelos de agroproducción, inicia ya de manera mucho más fuerte durante la década de los 60 y la década de los 70. Ahí es cuando también empieza a haber una revalorización de los sistemas tradicionales de cultivo, y se genera una perspectiva dentro de la sociedad de la importancia y la riqueza
sobre nuestros cultivos tradicionales, que es lo que hoy estamos viendo. O sea, lo que me están diciendo es que no es algo nuevo el impacto de la agricultura extensiva, ¿no? de la agricultura industrial ha sido un tema desde hace casi 50 años, si no es que más. Pues para nosotros, para mí como historiador, pues es relativamente nuevo, ¿no? Porque bueno, nosotros vamos, pero uno tiende a pensar que los transgenes, o sea, que todo este asunto del impacto ambiental se está viendo apenas, como que se está trayendo a la agenda, quizás a la agenda más de difusión entre el público, de una manera un poco más reciente en todo caso. Parecería ser un tema relativamente nuevo, ¿no? Que para nosotros los historiadores pues sí es nuevo, ¿no? Porque el periodo temporal que nosotros analizamos es un poco mayor, de larga duración, pero una cuestión así muy precisa, porque es después de la conferencia de Río en 1992, donde la comunidad internacional, a esto me refiero a científicos, ¿no? y sociedad civil, pone en la mesa y en la agenda internacional toda la cuestión sobre organismos genéticamente modificados, que ya se venía trabajando desde la década de los 80, los grupos científicos y las discusiones. Es con la agenda de Río en 1992 donde se empiezan a generar una serie de mecanismos, ¿no? internacionales para empezar a conformar marcos y mecanismos jurídicos que todas las naciones empiezan a adoptar, como el Protocolo de Cartagena, Nagoya y todo este tipo de instrumental para empezar a intentar regular este tipo de desarrollo científico-tecnológico. Ok, bueno, pues nos has dado un marco histórico muy interesante de cuándo inicia el problema. Vamos a tomar una pausa y regresamos para que Alma nos explique un poquito más cómo son los transgenes y qué tipo de impacto y qué tipo de cosas implica este desarrollo tecnológico en cuanto a daños e impacto. Por favor, no se vayan, regresamos en un momento más para ver los daños colaterales de la industria, de la agricultura, digamos, transgénica. No se vayan. Estamos de vuelta con Alma Piñero y Humberto Urquiza platicando de los transgénicos. Alma, ¿tú nos podrías contar un poquito qué es exactamente la manipulación transgénica? Genética. Sí. Genética, perdón. Los organismos genéticamente modificados o transgénicos, se usan estos dos términos para hablar de los mismos organismos. Son organismos a los que se les han insertado genes, que son parte de las moléculas de la herencia que están codificadas en ADN, mediante métodos de ingeniería genética que uno hace en el laboratorio. Es decir, estos organismos, hay diferentes mecanismos de vías de inserción, pero básicamente uno extrae de una bacteria, de un virus o de otro organismo algún gen que codifica para la generación de una proteína específica que me interesa que, en el caso de las plantas, mi planta produzca después de que yo la modifique genéticamente. Entonces yo tengo que hacer algo que son unas quimeras genéticas, donde estoy, así como en la metáfora de la quimera mitológica, lo que hago es hacer un corte y confección de genes, donde yo incluyo, por ejemplo, un pedazo de gen de virus que permite que el gen se prenda cuando está metido en el contexto de la planta, luego mi gen que produce la proteína que me interesa, y luego otro pedazo de secuencia genética, otro gen que puede venir a su vez de otra bacteria, ¿no? Para que ahí termine, digamos, mi paquetito. Suena como muy angustiante, ¿no? Tanto la comparación con la quimera, tanto esta como idea del Frankenstein, el monstruo, la manipulación de plantas en un laboratorio, pero me imagino que esto se hace por un bien, ¿no? Como por desarrollar algo que mejore la planta en cuestión. Digamos que tú mencionabas los daños que hacía el DDT. Quizás ya no es necesario el DDT, puede ser una de las cosas que se puede insertar, resistir a ciertos organismos que atacan la planta, y entonces nos evitamos los daños del DDT. Pues uno de los argumentos para desarrollar esta tecnología en el contexto agrícola, es decir, en plantas, que son cultivos, fue justamente tratar de paliar algunos de los efectos negativos de la revolución verde, entre ellas el exceso de uso de pesticidas químicos, ¿no? Que tienen, como hablaba Humberto, pues muchos daños colaterales. El DDT es muy famoso por eso, ¿no? Es decir, muchos de los que trabajan haciendo esto tienen buenas intenciones de tratar de mejorar algo en el sistema agrícola, ¿no?
Entonces sí, tenemos básicamente dos tipos de desarrollos que han sido sembrados a gran escala a nivel mundial. Son plantas que pueden resistir a ciertos insectos que producen su propia toxina, entonces cuando el insecto los come, los matan a los insectos, es decir, tienen el pesticida incorporado. Y luego hay otras plantas que lo que pueden hacer es tolerar el uso de herbicidas, ¿no? Que son sustancias que matan plantas, ¿no? Entonces, uno podría argumentar que puede ser, si tengo una planta que produce su propia endotoxina, es el término técnico de este pesticida incorporado, mediante la incorporación de genes que me producen esta toxina, pues uso menos pesticidas, ¿no? Y bueno, ahí ha sido digamos, la punta de lanza para decir que esta tecnología es sustentable. De acuerdo. El asunto No es que esta tecnología está inserta en un modelo agronómico que sigue siendo de la Revolución Verde, es decir, extensionista, grandes monocultivos, utilización de fertilizantes, utilización de pesticidas, porque si bien ahora produzco mi insecticida, pues resulta que le tengo que poner fungicida porque son más susceptibles a hongos. Entonces sigue siendo en un contexto de agricultura que en términos generales no es sustentable, a pesar de que es vendida como un camino hacia la sustentabilidad. Ahora, en el caso de las plantas que son tolerantes al uso de herbicidas, eso quiere decir que puedo usar mucho más herbicida en el ambiente y mi cultivo, que es la planta de interés, no se muere. Estos herbicidas, cuando se echan en las plantas, tienen formulaciones para que se absorba bien el herbicida. Eso quiere decir que tú no lo puedes lavar. Entonces nos estamos comiendo el herbicida. Estamos comiendo herbicida y eso nos produce daños colaterales a la salud. Yo creo que antes de entrar a ese tema, que creo que la doctora Piñero podría profundizar más, tocaste un punto que es, creo, importantísimo, ¿no? El valor de las cosas, ¿no? O sea, ¿a qué le damos valor? ¿A qué le restamos valor, ¿no? Y yo creo que después de la década de 1990, la primera década del siglo XXI, la sociedad está revalorando, ¿no? La importancia que tiene para el mundo y nuestro país los cultivos tradicionales y la riqueza biocultural con la cual cuenta México. ¿En qué, por ejemplo, los cultivos transgénicos amenazan ese cultivo tradicional de alguna manera y cómo? Hay una parte que han investigado muy bien la doctora Elena Álvarez Puya, que tiene que ver con distintos niveles del impacto de la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. Bueno, tú nos puedes hablar muy bien de eso. Tú hiciste este estudio con la doctora, ¿no? Elena Álvarez Puya, un libro multiautorado, que sí puede afectar digamos, a la agricultura tradicional y a la diversidad biocultural inserta en ella, en particular en países como México. Nosotros pensamos que sí. ¿Y por qué sí? Bueno, de nuevo, estas dos tecnologías que están disponibles, básicamente es monocultivo de extensión para que te funcione. La agricultura tradicional no está basada en monocultivo, casi nunca, y no es de extensión. Entonces, tú no puedes tener un sistema de milpa donde habitualmente tienes maíz intercalado con calabaza, con frijol, si tienes un maíz resistente a herbicidas, porque matas a la calabaza y al frijol, por ejemplo. Entonces, ahí ya rompes un sistema, ¿no? Además de los quelites y de otras cosas que también son aprovechadas en este sistema integrado, ¿no? Entonces, eso va en contrapelo de cómo se siembra y se cultivan maíz y otras plantas en una buena parte de nuestro territorio, ¿no? Entonces, digamos que habría un primer daño colateral, digamos, a esta producción sería la destrucción de otros cultivos, otras plantas, la destrucción de estos sistemas. ¿Qué otro daño colateral puede haber, por ejemplo, social? ¿Estamos hablando de un daño social en este caso? ¿Se desmantela toda una estructura? Yo creo que corre el riesgo de desarticularse, ¿no? Cuando se apuesta por un solo cultivo, ¿no? Pones en riesgo también ciertas cuestiones de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, si hay una mala temporada, por ejemplo, de cosecha de maíz, por circunstancias climáticas, ambientales, de plagas, el campesino cuenta con otra fuente de alimentos. Pues con otra posibilidad de tener quelites, de tener frijoles, de tener calabaza, de tener jitomate. Claro, de tener y te hace dependiente chile. además de comprar, de una compra externa de los alimentos. Y hay otros impactos, por ejemplo, la contaminación de los suelos, ¿no? Por la cuestión de los herbicidas. ¿Y hay impactos económicos?
dentro de esto? Por eso te hablaba de la cuestión del valor, ¿no? O sea, si para nosotros el valor solo está basado en el intercambio monetario, ¿no? Con dinero de por medio, bueno, pues eso implica una reflexión distinta. Pero si nosotros observamos otra escala del valor, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad, ¿no? El intercambio que hay entre campesinos de decirle el uno al otro, oye, pues fíjate que a mí este tipo de semilla me resultó mucho mejor en este tipo de tierra, en este tipo de ambiente, y el valor está sustentado en las redes locales y de solidaridad entre campesinos y consumidores, bueno, estamos hablando de otro tipo de modelo. Pero ¿no? a ver, ¿hay marcha atrás? O sea, ¿hay marcha atrás ante esto? O sea, ¿existe una manera responsable de usar los OGMs o hay que echarse para atrás en todo? ¿Qué opinas, Alma? Yo creo que para el contexto de nuestro país, los organismos genéticamente modificados no son una solución agrícola, cuyos beneficios sean mayores que los riesgos. Otro de los riesgos importantes en este sistema que hablaba Humberto es los transgénicos, los cultivos transgénicos tienen derecho de patente sobre la construcción y sobre la combinación de lo que ella le metía a la planta y la variedad de la planta. Claro, es una patente de laboratorio como de medicina. Es de propiedad industrial. Entonces, cuando los agricultores que siembran este tipo de tecnologías tienen que firmar un contrato en donde se comprometen, entre otras cosas, a no infringir la patente. ¿Cómo puedes infringir la patente con un organismo vivo? Sembrándolo de nuevo, ¿no? O regalando semilla, quedándote con parte de la semilla de tu cosecha, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que es un artefacto cultural, porque pues, las patentes son un artefacto cultural, no es una cosa que existe en la naturaleza, sí pueden tener impactos directos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, impiden el sistema de flujo de semillas, que es el que subyace a mucha de la diversidad genética que tenemos en cultivos como maíz, frijol, calabaza, etcétera. ¿No? Porque un agricultor puede ser, de hecho, procesado penalmente, ¿no? por haber infringido la patente. Y es muy difícil no infringirla. ¿Por qué? Porque los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, no se distinguen visualmente de uno transgénico. Entonces, no hay ninguna manera fácil de que uno como agricultor o uno como consumidor decir, mira, ya vi que este maíz florece azul, es transgénico, no lo quiero o sí lo quiero, ¿no? No hay una manera. También se impide el derecho a decidir qué siembras y qué te comes. Claro. Y los que estamos más vulnerables somos los consumidores, porque cuando Humberto al inicio del programa hablaba de que en México no hay una pobreza alimentaria en el sentido de otros países donde ha habido grandes hambrunas y hay, ¿no?, mucha desprotección, yo creo que eso es cierto en gran medida, pero en realidad los pobres alimentarios en México están en las ciudades, porque son los que están despojados de tierra para cultivar y dependen de lo que circula en donde viven, ¿no? Entonces, y eso, más allá del estrato socioeconómico, los de las ciudades dependemos del campo para lo que consumimos, porque no producimos nuestros alimentos. Y, digamos, ¿qué hemos visto como un daño colateral en torno a la introducción de transgénicos? Ya no para siembra, pero sí como para consumo en nuestro país, que el año pasado publicamos una investigación junto con varios colegas, Elena Suárez Bulla, Emanuel González, un colega también de Uruguay, Claudio Martínez, y varios estudiantes, en donde demostrábamos que algo que no esperábamos encontrar, que fue que el 90% de los alimentos derivados de maíz en México, alimentos industrializados, tenían transgenes. Y esto está en un contexto muy claro, ¿no? O sea, las semillas y los productos que se desarrollan en laboratorio, ¿no?, están en contextos muy controlados, ¿no? Entonces, pero claro, pero no viven en el laboratorio, viven afuera. Cuando tú liberas este tipo de organismos, y sea en el caso del maíz, ¿no? El maíz es un bioartefacto, ¿no?, por utilizar un concepto desarrollado por el doctor Jorge Linares y por el doctor Rafael Guevara Pfeffer, ¿no? Que está asociado en toda su historia con el ser humano, ¿no? Entonces es un bioartefacto que depende de las relaciones sociohistóricas que se dan en las comunidades agrícolas campesinas. Y el tipo de polinización que tiene el maíz se conoce como polinización cruzada, ¿no? O sea, todos los pelitos estos que están en las mazorcas, de manera muy didáctica, por ahí entra un polen. Sí. Y bueno, el polen es como el factor que lleva
Entonces no puedes tener una transgénicos cuestión en ningún lado, controlada no se para puede polinizar. controlar. Entonces, Mira, se nos está acabando, de hecho se acabó el programa, es Muchas desafortunado gracias. porque creo que es un tema que podría tratarse por horas y más con ustedes. Quizás nada más una pregunta que pueden responder por sí, por no. Entonces, ¿creen que es correcto esta satanización de los productos transgénicos o de los cultivos transgénicos? Yo creo que satanizarlos no tiene sentido. Yo creo que lo que hace falta es analizarlos. Y algo que ha costado mucho trabajo en nuestro país es sacar la discusión desde un círculo de élite a la sociedad que de hecho va a sufrir los impactos de la introducción de transgénicos, tanto consumidores como productores. Pues espero entonces que este programa sirva para eso. Les agradezco muchísimo haber venido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias al auditorio, muchísimas gracias a todos los técnicos de TV UNAM y nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Muchísimas gracias por acompañarnos.